a converger, o sea, el punto de llegada a la isla, el punto C llegaría a converger con la última morada y tumba de ambos hermanos que fueron los reyes conocidos en esta isla. Entonces, con estos resultados ya podemos apreciar que existía una observación astronómica, así como un empleo de geometría básica. O sea, obtenemos al unir estos tres puntos un triángulo implícito. Y de hecho, no existe una conexión visual entre los puntos B y C. O sea, no es que yo me pare en el B, como me paraba en la A, veía el atardecer. No me paro en el B y veo el atardecer hacia el C, sino que hay un monte entre medio, que se llama Terevaca, y mide 500 metros de altura. Entonces, aquí justifican que necesitaban conocimientos astronómicos para establecer esta alineación. No solo podían verla, como en el caso del punto A hacia el B. Y también se justifica por el hecho de que ellos necesitaban poder llegar a la isla, ya en sí necesitaban conocimiento astronómico, y una vez dentro, y por medio de los ajú, como mencionaba mi compañera, ellos se emplazan en esta isla y la modifican en contra de los que sus conocimientos les dan. Entonces, vamos a pasar a la siguiente figura, que vamos a hablar un poco de la división territorial de la isla. En este caso también, bueno, mantenemos en la imagen los mismos puntos, pero vamos a añadir el punto D, que es un pipioreco. Para hablar de estos pipiorecos, son estructuras de piedra de un poco más de 1 metro de altura y se utilizaron como hitos demarcatorio o señales limítrofes. Según Otus, que es uno de los autores citados en los artículos que leímos, actualmente hay 5 de estas estructuras y están emplazadas en la línea divisoria. Esta línea divisoria es la línea que se ve rosadita en la imagen, y entonces el punto D correspondería al centro de un triángulo, casi al centro. También hay una diferencia de unos grados, pero se justifica, como decía, porque no tenían instrumentos como, no sé, acá utilizaron, por ejemplo, fotografías de la NASA para poder ubicar todo correctamente. Entonces, este Pipi Oreco, que sería el hito principal, se le conoce como Motua, con el nombre del rey, y es la fotografía número 3 que se encuentra en la esquina superior. Y además, la usan para dividir la isla desde el punto más lejano al este, que lo mencioné antes, el Pipi Taú Mocoje, y el punto más cercano al sur, lejanos al suroeste, que sería al suroeste del volcán Ranucao. Entonces Liger, también mencionado en el artículo, dice que estos pipiorecos pudieron haber sido decididos por algunos sacerdotes astrónomos, que en el fondo manejaban ellos, más que el resto de los habitantes, estos conocimientos astronómicos. Eran como un conocimiento igual de élite, y usaron esta orientación astronómica para determinar todos sus puntos importantes. Entonces, a esta línea demarcatoria se le conoce como Cote, Mata, Pipi o Moro, y divide la isla en el lado sur, que vamos a denominar Cocotú, Jotu Iti, Cote Mata Iti, y el lado norte, que se conoce como Cotú, Aro, Cote Mata Nui. Y ya con esto, viendo estas imágenes, se concluye que la elección de los sitios fue realizada empleando conocimientos sí o sí astrónomos, y además de geometría básica. Vemos también que emplazan un triángulo aún más grande que comprende casi toda la isla. Ahora va a hablar mi compañera Valentina para explicarle aún más de la cultura de esta civilización, de estos pobladores como tan aislados que existieron. Disculpa, no se ve al medio una cosa que dice favor alejar la ventana, ¿no? Sí, yo la veo. Sí se ve. Oye, es que no sé por qué sale, pero bueno, nada que hacer. Ya. Bueno, los solsticios ocurren 2 veces al año, a fines de junio y a fines de diciembre, y se les conoce como solsticio de invierno y solsticio de verano. Estos son los 2 días del año en los cuales el Sol está más al norte o más al sur del Ecuador, que es el paralelo que divide la Tierra entre hemisferio norte y hemisferio sur. En el caso de Rapa Nui, el solsticio de verano ocurre a fines de diciembre y se observaba mediante el Aju Ra'ai, ubicado en el sector noreste de la isla. Aquí se encuentra el tupa o torre de piedras más grande de la isla, y esto permitía poder ver el sol elevarse durante el solsticio. Y por otra parte, el solsticio de invierno, que ocurre a finales de junio, es la noche más larga del año. Además es la fecha en la que se celebra el año nuevo y un nuevo ciclo de la naturaleza para los Rapa Nui. El inicio de esta estación estaba marcada por la aparición, con la primera luz del alba, de las Pléyades, o como ellos le llamaban Matariki, que es una constelación compuesta por 7 estrellas,
que es la imagen que aparece ahí abajito. Bueno, esto se observaba desde Lahu Huri Aurenga, que es el altar ubicado al sureste de la isla. Este último altar tiene particularidades, ya que además de haber sido construido con increíbles grados de precisión y sofisticación, es el único ajú en toda la isla que tiene un moai que tiene 4 brazos, que es el que se ve aquí abajito. No se nota mucho, pero está como dibujado encima. Mi compañera le va a hablar de los equinoccios. Sí, bien, por otro lado, el equinoccio es el momento del año donde el día y la noche tienen la misma duración en todas las partes del mundo, sin discriminar, y produciéndose en 2 momentos del año. El primero es en el mes de marzo, entre el 20 y el 21. El segundo equinoccio sucede entre el 21 y el 22 de septiembre, los que indican el inicio del otoño y la primavera respectivamente. Si el sol se escondía hacia donde miraban los gigantes de la Huaquibi, que esos son los que miran hacia el mar, los nativos sabían que comenzaba la primavera. Ahora bien, para el otoño, entre el 20 y el 21 de marzo, el sol cambia de posición y comienza a esconderse justo detrás de estos moais. Y cuando esto ocurría, los nativos sabían que había un nuevo cambio de estación. Por otra parte, la luna también es un protagonista importante para los Rapa Nui, dado que estos lo utilizaban para organizar su mes. La luna tiene un ciclo de 29,5 días aproximadamente alrededor de la Tierra, el cual se conoce como el mes lunar. Los puntos de salida y puesta de la luna a lo largo de este mes, en relación con otros astros, fueron usados de manera sistemática por los antiguos maestros de la navegación. Las direcciones del viento, las corrientes, etcétera, solo se pueden determinar en relación con las posiciones de los astros. Entonces, los cambios estacionales y ciclos de la luna marcaban acontecimientos importantes en procesos naturales de la tierra y el mar, como por ejemplo la llegada de las aves migratorias, de las tortugas, del desove de ciertos peces y de otros aspectos importantes vinculados con la naturaleza y los beneficios de esta, como son los momentos indicados para sembrar y cosechar. Y ahora pasamos a la conclusión. Ahí está. Bueno, en base a la presentación, podemos concluir que la astronomía es muy importante para la cultura Rapa Nui, ya que desde una perspectiva histórica, sus conocimientos, sus grandes conocimientos más bien astronómicos, fueron fundamentales para poder navegar y ubicarse por el océano, así como para poder organizar su vida en torno a los astros y su implicancia en los procesos naturales que tiene la Tierra y que tiene el mar. Toda la isla representa un gran observatorio, ya que cada aju da una vista privilegiada de los astros y sus diferentes ciclos. También es importante que recalquemos que estos conocimientos ancestrales y su cultura se pueden observar hasta la actualidad, ya que todavía existen monumentos que dan cuenta de que los Rapa Nui efectivamente conocían de astronomía, de las matemáticas y que tenían un conocimiento acerca también de la geometría para poder organizarse. Y dicho esto, abajo están nuestras referencias bibliográficas para poder construir la presentación y muchas gracias por su atención a todos y a todas. Ahí terminamos nuestra presentación. Aplauso para sus compañeros. Oye. Muchas gracias. Aplauso. Muchas gracias. Yo quiero felicitarlo realmente, porque del tiempo que llevo haciendo esta asignatura, miren qué importante lo que les voy a decir, que son hace como 4 o 5 años que vengo haciendo esta asignatura. Esta ha sido la mejor presentación de la cultura Rapa Nui que me han hecho. ¡Ah, qué bacán! Ha sido la mejor presentación. Ustedes se pasaron realmente. Fue muy buena. Gracias, profe. Muy aclaratoria. Se pasaron. Yo, la verdad que los felicito, chiquillas. Muy bien. De todas las presentaciones que me habían hecho, ustedes abordaron temas que nunca, por ejemplo, oye, pero me van a perdonar, me van a querer matar. Si no es por la Rocío, no les termino de grabar la presentación, porque les grabé como la mitad de la presentación, no, porque la Rocío me dice, profe, no está grabando. Oh, pero alcancé a grabarles. Así que, pero eso, muy bien, ¿ah? Excelente. Así que mis aplausos para ustedes. Gracias. Y Nos costó gracias, entenderlo Rocío un y poquito. Salvador, por avisarme, porque si no, yo siempre se me olvida. Ustedes tienen que acordarme, yo estoy viejita ya, se me olvidan las cosas.
Ya, ahora viene la civilización china, que está puesta ahí. Igual hay tres archivos nomás en el foro. Estoy esperando el resto. La Yo creo que Javiera, tiene que actualizar, profe, porque yo actualicé ahora y deben haber unos 7 o 6. ¿en serio? ¿En serio? Yo actualicé recién. A ver, entonces seguramente. Ya, denle nomás con la cultura china, chiquillos. Que le toca a la Javiera con el Alfredo. Y conmigo. Con la Maite. Ya, y con la Maite. Voy a compartir. Y el Alfredo, ahí está. Entonces, civilización, cultura china. Cultura Ahí. astronómica china. Entonces aquí está Alfredo. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya. Alfredo Guzmán, la Maite Belli y la Javiera. Bueno, buenas tardes, hola a todos. A nosotros nos tocó la astrología de la antigua China. Y aquí vamos a hacer, o sea, les vamos a dar unos datitos acerca de esta civilización que es una de las más antiguas con respecto a la astrología en el mundo. La otra, inicios. Esta se consideraba, como dije, la más antigua según los estudios cósmicos arábigos y occidentales. Evolucionó de forma independiente con una precisión que sorprendió al resto del mundo. Ellos creían que la Tierra que era como una naranja y colgaba de una estrella que es la estrella polar. Y según su estudio, ellos describieron 284 constelaciones. Usaron como punto de referencia para las observaciones celestes a las estrellas circumpolares, es decir, esas que solo se ven desde la Tierra y nunca desaparecen del horizonte. Este es el principal objetivo de los astrónomos chinos, el principal objetivo de los astrónomos chinos era medir el tiempo, anunciar el primer día de cada mes y predecir los eclipses. Para llegar a realizar sus cálculos tan precisos de la posición de los astros, ellos usaban el astrolabio esférico. Y bueno, la astronomía china giró en torno al concepto de que el universo estaba compuesto por dos energías asociadas al movimiento y al reposo, o sea, el yin y el yang. Eso. Ya. La historia de la astronomía china, la idea que los... no sé si se escucha el ruido de fondo, es que justo empezaron a trabajar. Ya. La idea que se tenía del universo en la antigua China se encuentra en un escrito llamado Chou Pei Xuan Qing, que data del siglo IV a.C. La antigua China desarrolló 4 modelos que explicaban o que buscaban explicar cómo se relacionaba el universo con la Tierra. El primer modelo vendría siendo la versión original del Kaiten, que es el cielo como cubierta, que es la imagen que vemos aquí, en blanco y negro. Y es en donde la Tierra y el cielo son planos y se encuentran separados como de forma paralela. Y el Sol se mueve circularmente en el plano del cielo. Entonces, cuando el Sol se encontraba encima de China, era de día, y cuando se alejaba, se hacía de noche. Este modelo tuvo un problema, y era que no explicaba qué era lo que sucedía cuando el Sol se ponía en el horizonte. Entonces, ahí se hizo como una segunda versión del Kaiten, donde el cielo y la Tierra pasan a ser semiesferas concéntricas. Y esto, a diferencia de la versión anterior, sí lograba explicar el paso del Sol a través de los horizontes. Se cree que esta segunda versión se usó más que nada para calcular la latitud de un lugar a partir de la posición del Sol. El tercer modelo se llamaba Huntien, y se creó porque el modelo Kaiten era poco práctico para su uso,
era demasiado complicado los cálculos, entonces se volvió obsoleto y se empezó a usar este otro modelo, que era el cielo envolvente, que vendría siendo esta imagen de acá. Y en este modelo, el cielo vendría siendo como un huevo, en donde la Tierra sería la yema y está en el centro sola. El resto del universo se encuentra en lo que vendría siendo como entre la cáscara y la yema, estaría el resto del universo. La cuarta teoría, el cuarto modelo correspondería a las teorías cosmogónicas y es el universo formado por dos sustancias, como mencionaba mi compañera, por el yin y el yang. Se supone que antes de la creación del mundo, estas sustancias estaban mezcladas, pero los chinos, entendiendo la rotación que generaba el universo, explicaron que estas sustancias se separaron a partir de esa rotación, quedando el yin correspondiente a lo inerte, formó la Tierra, y el yang, que correspondía a los elementos móviles, formó el cielo. Y los elementos intermedios, como los seres vivos y las plantas, se distribuían entre ambas sustancias equitativamente. Aquí podemos ver algunos de las... este es el libro que usaron para escribir la astronomía. Es un libro matemático y está escrito como un diálogo entre un príncipe y un maestro. Esta es la esfera armilar, que también se usó durante mucho tiempo para proyectar la posición que deberían tener los astros. Y estos son los modelos que estaba explicando recién. Bien. Los datos extras que encontramos, para medir el tiempo, en la antigua China se dividía el cielo en 12 ramas y 10 tallos a lo largo de la eclíptica, creando un ciclo de 60 años. Para marcar el paso del tiempo y de las estaciones, se utilizaba la constelación del Carro, pero en relación a la estrella polar al anochecer. Tenían un calendario lunar de 12 meses y su año duraba 365,25 días. Y este número se convirtió en una unidad de grado. En la antigua China, un círculo se componía de 365,25 grados. Para ellos era divino. Y también dividieron el cielo en 4 secciones con 7 casas en cada una, un total de 28 casas lunares, que eran usadas para cartografiar la posición de la luna en su viaje a través del firmamento. Ya, otro dato extra que pudimos encontrar fueron diferencias que tiene esta cultura con otras. Entonces, una de las diferencias es que, por ejemplo, ellos separaron los astrónomos de los astrólogos. Hicieron esa diferencia. Entonces, los astrólogos siguieron siendo como personajes que el rey o el emperador ocupaba como un augurio, como un oráculo, digamos, y los astrónomos pasaron netamente a estudiar el firmamento, como dicen ellos, y estudiar, por ejemplo, los eclipses, que también fue una cultura que, como tenían calendario lunar, se fijaban mucho en los comportamientos de la luna. La diferencia también es que, como las culturas más occidentales ocupaban la estrella, se llamaba el orto heliaco, y los chinos ocupan las estrellas, como decía la Javi en un comienzo, las estrellas circumpolares, que es la estrella polar básicamente, porque es como su estrella, esa es la estrella con la que ellos se guían. Ya, Javi. Y como último dato extra pusimos como lo mejor, que lo mejor de esta civilización es que desde muy temprano ellos fueron muy meticulosos a la hora de registrar sus fenómenos astronómicos, como los cometas, las manchas solares, las novas y las llamaradas solares. Comenzaron mucho antes que cualquier otra cultura a ver estas cosas. Intentaron catalogar todas las estrellas observables, definiendo sus constelaciones por una estrella principal.
a la que llamaban rey y la rodeaban con el resto de las estrellas, los principales. Eso, la conclusión. Como conclusión y como grupo, nos dimos cuenta que al final, igual que casi todas las culturas, esta cultura, valga la redundancia, también empieza a utilizar la astronomía por la misma agricultura, perdón, porque necesitan saber los comportamientos que tiene la naturaleza a través de los patrones, como puse ahí, describiendo patrones y estudiando los cielos. Entonces, a través de la astronomía fueron capaces de poder cultivar y saber el comportamiento del tiempo y de las estaciones del año. También deducimos que de esta cultura también los astrónomos tenían un alto cargo dentro de su cultura, que eran personas muy respetadas, que tenían un calendario lunar, como otras regiones también, la de Mesopotamia, y que un año lunar corresponde a 12 lunas. Ellos lo medían en lunas. 12 lunas, porque como está la luna llena y la luna nueva, entonces ellos medían las lunas nuevas. ¿Cuánto se demoraba entre lunas nuevas? Entonces 12 de eso, 12 veces ese ciclo, era un año. También utilizaban instrumentos de medición, como dijo la Maite. Primero empezaron a utilizar una varilla graduada, que iban midiendo la distancia del Sol o la Luna con el horizonte. También ocupaban el reloj solar, lo ocuparon mucho. De hecho, en una ciudad de China todavía hay un monumento al reloj solar. La esfera armilar, como decía la Maite, que indica más que todo en qué época del año se encuentran a través del movimiento de los astros. Y también, como punto aparte, ellos fueron también, como decía la Javi, que ellos una de sus principales preocupaciones fue el tiempo, saber las conductas del tiempo, etc. Entonces terminaron también inventando el reloj mecánico. Como dijo la Javi también, determinaron mapas de cometas, seguir el rastro de los cometas a través de los años, y los eclipses también eran muy importantes. Como eran cada 19 años, se cumplía un ciclo lunar. Entonces, a través de esa conducta, ellos podían determinar cuándo habían eclipses. Entonces, por ejemplo, se contaba una historia dentro de la información que recopilamos, que hubieron 2 astrónomos que no supieron predecir bien un eclipse, entonces los mataron, los decapitaron. Entonces, claro, para ellos los eclipses eran muy importantes porque decían que era un dragón que se estaba comiendo al sol. Entonces, era un evento demasiado importante para esta cultura. Como dije anteriormente, también usaron la estrella polar como punto de referencia y dividieron el cielo en 4. Entonces, al norte le determinaron la tortuga negra, que era el invierno. Para el oeste, el tigre blanco, que era el otoño. Para el sur se llamaba pájaro rojo y era el verano. Y para el este era el dragón verde, que significaba que venía la primavera. Y eso, básicamente, fue lo que pudimos hacer. Gracias. Bravo. Bravo. Profe, está muteada. Ya, de nuevo. Ahí sí. De nuevo, repito entonces, muy bien, chiquillos, excelente presentación. También dieron muchos datos que nunca me habían dado en otro curso. Oye, ¿son aplicados ustedes? Son súper aplicados, de verdad. Me dio gusto porque dieron muchos datos, mostraron los instrumentos. Excelente. Yo voy tomando a punto todo lo que ustedes están diciendo. Los objetivos que tenían desde lo astronómico, los chinos, que fue una de las culturas más, más antiguas, sí, son lo mejor del país, qué bueno. Qué bueno que sean los mejores para que salgan a enseñar, chicos. Así que excelente, ya, muy bien. Sí, oye, yo estoy mirando nuevamente y el otro grupo que tengo es de la Yaque Rifo, o sea, Yaque, Linjaque y Rifo, y no tengo más. Jeremías, ¿dónde están los demás? No entiendo. ¿Dónde Profe, nos la dejaron? verdad Oye, es que ¿qué? sí lo hicimos. ¿Dónde está? Sí lo hicimos, de ¿Por verdad. qué nadie lo subió? No, profe, mire, yo estoy en la página, acabo de actualizar de nuevo y hay 7 grupos subidos al foro.
Está Cintia, está progresión de... ¿no? Mira. Cuando tú vas al foro, tienes Ujú. que ir, o sea, si yo pongo todas las categorías, aparecen 7, pero ahí están los documentos de la progresión. Pero si yo me voy a seleccionar solo PPT Astronomía en diversas culturas, hay ¿Dónde solo está eso? 3. En el foro. Váyanse al foro, pinchen en el foro. Profe, no lo subieron en el foro que usted abrió. Abrieron otros foros y está la astronomía inca, parece, y No te puedo creer. ¿No está? sí, está la ¿No está? astronomía. Ah, no, pues sí, ese también es de la Yaque. Ah, no, no sé dónde está el de, el de la chiquilla. Ya, pero lo subimos de nuevo, ningún problema, para que no perdamos tiempo. Y dan como unas opciones y sale PPT Astronomía en diversas Mira, culturas. Se los voy a mostrar. Les voy a mostrar mi pantalla. Pero igual pueden empezar y lo suben después. Sí, ¿se ve mi pantalla? Ah, ya estoy entendiendo. Sí, profe. Ya, entonces ¿Se ve, Lutu? ahí está el foro, ¿no es cierto? Y aquí dice todas las categorías. Ahí. Entonces yo pincho y dice PPT Astronomía, diversas culturas. Y ahí tienen que subirlo y ahí ponen agregar. ¿Estáis tomando cerveza, Cata? Ojalá. Más rato. Ya. Entonces, el que tengo aquí es de la Jacqueline Jaque, perdón. Ya, pues vayan Sí, ustedes profe. entonces mientras tanto. Voy a dejar de compartir. Ya. ¿En mi grupo alguien lo va a compartir o lo hago yo? El Jeremías está tratando. Nosotros lo vamos a ver, amiga. Chupística. Ya. Cuando se vea. Ya. Empezamos. Ya. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Stephanie Rifo y junto a mi compañera Jacqueline Jaque vamos a hablar sobre la astronomía inca. Los incas fueron el imperio más grande de Sudamérica. Abarcaron Chile, Argentina, Perú sobre todo, Ecuador y Colombia. Fue la civilización del antiguo Perú que más cultivó la astronomía. Ellos pudieron definir constelaciones, solsticios, encontraron equinoccios y las diferentes estaciones del año. La ciudad de Machu Picchu están alineadas geodésicamente en Perú, así como Pisac o Ollantaytambo. Durante el incanato, la distribución del Cusco imitó las constelaciones del cielo, así que esta ciudad en ese tiempo tuvo forma de puma, donde la fortaleza de Sacsayhuamán era la cabeza del felino y el templo de Coricancha era la cola. Tenemos en cuanto a la religión inca que está basada totalmente en la astronomía. Tenían una religión politeísta y sus principales dioses eran los elementos del universo, por ejemplo, el sol, la luna, las estrellas, pero también eran consideradas como otros dioses elementos de la naturaleza, así como la tierra, las montañas, las lagunas, y entre otros. Para ellos el mundo estaba dividido entre el mundo de los de arriba, o sea, los dioses como Hanan Pacha, el mundo terrenal como Kai Pacha y el mundo inferior o de los muertos como el Uku Pacha. Y en cuanto a su agricultura, aquí podemos ver una imagen de andenes porque los incas fueron principalmente un imperio agrícola. Sin embargo, estuvieron en un territorio falto de tierras cultivables. Por eso ellos, una manera eficiente de cultivar y continuar con la agricultura fueron crear andenes o terrazas, como los vemos en la imagen, para evitar la erosión del suelo y aprovechar las superficies.
contaban con muros de contención y viéndolas de lejos parece como que fueran escalinatas. Bueno, para los incas, la astronomía, gracias por observar el cielo, era muy importante porque, como decía mi compañera, consideraban al sol y a la luna como dioses. E incluso diseñaron templos donde colocaban como especie como ventanas, donde dependiendo la temporada se podía iluminar, gracias a los solsticios o los equinoccios. Bueno, por lo tanto, las estrellas, gracias a la estrella, identificaron constelaciones y estrellas las cuales le dedicaron un propósito. Este propósito principalmente era como la protección de esos animales que vivían en la zona. Por lo tanto, cada animal tiene una estrella o una constelación. Existen dos tipos de constelaciones para los incas. Los primeros son la variedad común, donde pueden ser dioses, animales, héroes, etc. Y las otras constelaciones son, bueno, estas constelaciones las consideraban inanimadas, y las otras constelaciones eran las que no tenían estrellas, y estas las consideraban vivas o animadas. Estas principalmente eran como animales que vivían en la Vía Láctea, o como dice ahí, el río Mayu, donde estos animales vivían allí. Por lo tanto, la cultura inca fue de una de las culturas donde se consideró constelación a algo que no tenía estrella, a especie como una mancha que tenía la Vía Láctea o río Mayu. Bueno, como pueden ver ahí, algunas de las constelaciones que consideraban vivas o sin estrellas en la Vía Láctea o río Mayu son la constelación de Machacau, es decir, la serpiente, y el Ampatu, el sapo, que cuando eran visibles en la Vía Láctea, para ellos era como que las alertaba sobre posibles lluvias y el inicio de la agricultura. Por lo tanto, ellos observaban en la Vía Láctea esas siluetas, quiero decir, y iniciaban su época de agricultura. Bueno, coincidentemente, cuando se podían observar estas constelaciones, estos animales, el sapo y la serpiente, eran más activos y eran más visibles. Por lo tanto, cuando veían, por ejemplo, a un sapo croar y con mucha abundancia, quiere decir que ya inició la época de lluvia. Después, el que viene siguiente, el yutú o el tinamú, que son aves terrestres parecidas a las perdices, que son comunes en la región andina o donde vivían los incas. Bueno, esta constelación está ubicada en la Cruz del Sur y tiene una forma como de cometa. Y tiene esta forma ya que está justo en una nebulosa Saco Carbón. Por eso tiene esta forma como especie de cometa. Después viene el zorro, que es el Atok, que en esta constelación el sol en diciembre la atraviesa. Que justamente corresponde al inicio donde las crías de los zorros nacen. Y finalmente la llama, que está al final chiquitito, que se llama Urku Chiyay, que corresponde a la llama. Bueno, esta constelación consta de dos llamas, una que es la madre y la cría. Bueno, para los incas las llamas eran muy importantes para ellos porque se consideraban como el alimento, el trabajo, y también eran utilizadas para los rituales donde ellos dan su sacrificio, por ejemplo, cuando ocurrían los eclipses, o los equinoccios, o los solsticios. Y bueno, ahí lo pueden ver, que está como alineada la constelación, está la serpiente, el sapo, el ave que parece perdiz, está el zorro y finalmente la llama. Ya. El calendario inca. Bueno, debido a toda la observación astronómica que ellos hicieron, concibieron un año solar compuesto por 12 periodos. Cada uno de estos estaban compuestos por 30 días. Cada uno de estos 12 periodos. Eran 3 semanas de 10 días. El inicio del año era en distintas fechas para los incas porque dependía de cada región de este imperio. Por ejemplo, la ciudad del Cusco, el año iniciaba en agosto porque coincidía con el inicio de la actividad agrícola.
También ellos tuvieron muchos días festivos, que también eran considerados como descanso, porque eran debido a las labores agrícolas. Algunas de estas celebraciones estaban en días fijos, pero otros eran determinados por la máxima autoridad del imperio. Estos descansos o fiestas duraban de 3 a 7 días y tenían baile y cánticos. Algunas de estas fiestas incas aún se celebran en la actualidad, por ejemplo en el Cusco, y la más conocida es el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, y que coincide con el solsticio de invierno, que es el 21 de junio, y con el aniversario de esta ciudad, del Cusco. Finalmente podemos ver aquí que los astrónomos incas vivían muy cerca de las montañas y se dedicaban tiempo completo a la astronomía, a observar los astros. Y utilizaban mucho el reflejo del agua con espejos de agua y la proyección de luz y sombra en relojes solares. Por ejemplo, aquí está el Intihuatana. Este es un reloj solar. Y con esto determinaban de manera muy precisa las fechas de los solsticios y equinoccios. Todo esto les servía para su agricultura. Ya, bueno. En conclusión, podemos decir que los incas son de suma importancia para la astronomía, ya que su aporte, gracias que ellos tuvieron la necesidad de, gracias al cielo, diseñar como un proceso para su agricultura y además utilizarlo para la religión, de alguna manera nos aportaron a nosotros a comprender el comportamiento de la Tierra gracias al cielo. O sea, saber las estaciones del año, el comportamiento de las plantas, o de los animales en este caso, que para los incas los animales eran muy importantes para su cultura. Por lo tanto, su estudio de las estrellas, de los eclipses, o su conocimiento de los solsticios o equinoccios, nos demuestran su gran utilidad en la astronomía. Y sorprendiendo sobre todo a nosotras que estudiamos, vimos este tema, cómo ellos desarrollaron todo esto a pesar que no tenían los recursos que existen en la actualidad. O sea, los astrónomos ahora tienen el dinero o el sustento del Estado y pensar que ellos no tuvieron nada de eso. Y aún así ellos tuvieron la inteligencia y gracias a la necesidad de crear todo esto y de alguna manera heredarnos a nosotros estos conocimientos. Esa sería como nuestra conclusión con respecto a lo inca. Muy bien, aplauso para sus compañeras también. Excelente, excelente. Bravo, bravo. Aplauso para ellas. Mientras exponían, yo pensaba, han tenido la posibilidad, mientras exponían ustedes y exponían las chiquillas porque es más difícil para la cultura china, pero han tenido la posibilidad, algunos de ustedes, de visitar Rapa Nui o de visitar el Cusco, Machu Picchu. Yo he ido. Ojalá que esté dentro de sus planes. Bueno, ahora con esto todavía no, po. Pero que esté dentro de sus planes para más adelante, sobre todo a los que pusieron Rapa Nui, que lo hicieron tan bien, que pudieran después comprobar in situ eso, porque todos los puntos que ustedes nombraron efectivamente existen. Paseo de curso. Y sí, entre paréntesis, un dato freak. Bueno, ahora no en esta pandemia no, pero cuando se normalice todo, un dato freak. En junio, siempre los pasajes bajan. Entonces, si ustedes han juntado plata durante el año, se meten a las páginas de la TAM y por ahí a fines de mayo, principio de junio, siempre hay un día, 1 o 2 días, porque el pasaje a Isla Pascua vale como 800 lucas, ida y vuelta. El pasaje, estoy hablando. 750, 800 lucas, ida y vuelta. Pero yo 2 años seguidos compré, y el primer año me salió, en ese día, que era el día, y que sé, me salió por 187 lucas la primera vez, ida y vuelta. Y después el año siguiente, porque nos poníamos de acuerdo con la familia, me salió 132. Yo fui una pura vez, la segunda vez no fui porque
fui la única que compró porque lo compré a través del celular. Y todos los demás se fueron a comprar con los computadores y esta cuestión se saturó y nadie más de mi familia pudo comprar, así que lo tuve que devolver. Pero para que sepan, hay un día, como el día en el año, en que el pasaje, pero es botado. Entonces la idea... Igual compré en esos pasajes, profe. ¿En serio? Sí, pero hace años, pero lo compré como a las 3 de la mañana y se acababan al tiro. Claro. Entonces había que tener la tarjeta en la mano y Sí, en total, todo. lucas me salió igual. Ida y vuelta. ¿Y fuiste? Sí, pues sí fui. Estuve un mes viviendo allá. Maravilloso. Es lo más lindo. Es un paraíso. La isla de Pascua, o sea, Rapa Nui es un paraíso. Y bueno, no tuve la misma, pero también compré pasaje a Perú, no es tan caro. Y ustedes que son jóvenes pueden hacer toda esa ruta del Inca caminando, así que, pero es bonito, muy lindo y poder visitar esos lugares es impagable. Ya, me quedan culturas todavía. Todavía, a ver, lograron subir. Lo subimos 2 veces más encima. Sí, Como si no- Toma, que se subió un ahí poquito está. tarde y no supe cómo borrarlo. Ahí está, ya, listo. Entonces, todas las categorías. Ya, ¿quién le toca ahora? A nosotros. Ya, ustedes. Ya. Entonces, ¿qué cultura es, chiquillo? Yo estoy Chile. tomando apunta de todas las culturas. Chile. Chile, Chile, viva Chile. Oye, que yo el quería mejor dejar país Chile, de Chile. yo quería dejar Ah, Chile para el final, po. es que por eso no Pero lo somos el subíamos, último, profe. po. Por eso no lo habíamos Somos el subido. último, si no hay más gente en este curso. Ah, son ustedes nomás. Ya, Sí. Chile entonces. Chile, ya. Dele. Voy, profe, pero no me presione. Ya. ¿Ven? Díganme que sí, por favor. Todavía no, ya, ahora sí. Ya. Chile. Oye, váyanse despacito, ¿eh? Salvador Banda. Ya. Vamos lento, lento pero seguro. Sí. Espérame un poquito. Rocío Ya. Saavedra, Ya, esperemos a nuestro compañero Jeretejo que vuelva. Qué hermosa. Jeremías ¿Y Tejo tú? y la Cata Mesa. Chile. Ya, ahí volvió nuestro compañero Jeremías Tejo. Y con ese evento creo que podemos dar por iniciada nuestra presentación. Nosotros vamos a hablar de la astronomía en Chile y explicar un poco por qué se le llama el líder mundial o internacional en las observaciones astronómicas. Como ven, los integrantes somos nosotros, los presentes aquí en este video, Jeremías Tejo, Catalina Mesa, y partamos con eso. Ya, para empezar, hablemos del norte de Chile como el mejor lugar para observar el cielo. Respecto a esto, Chile se ha convertido en uno de los líderes a nivel mundial en términos de proyectos y recursos astrológicos, teniendo así el 40% de los recursos para observación astronómica a nivel mundial dentro de su territorio. Esto no significa que sea parte o como que sea legalmente de Chile, sino que hay otras personas de otros países que han venido a hacer sus proyectos acá, porque el cielo es maravilloso, se podría decir en pocas palabras. Estos variados proyectos y observatorios se distribuyen en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, siendo que igual hay otros observatorios en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar un poco. A Chile, y sobre todo al norte de Chile, se le nombra la capital mundial astronómica. En simples palabras, los cielos del norte cumplen con todas las condiciones para la observación de los astros, ya que cumplen con diferentes condiciones que abarcan en su totalidad y resultan en un cielo estable y transparente. Entre estos están en promedio más de 300 días despejados al año, lo cual es muy poco común. Aparte de esto, tienen un ambiente seco y en altura, lo que ayuda a que las partículas que se puedan encontrar en el aire no contaminen y no obstruyan la observación del cielo, como se daría, por ejemplo, en un ambiente húmedo. Junto con esto también están las condiciones geológicas diversas que contribuyen a la atmósfera estable y que no sea poco turbulenta también.
Porque, por ejemplo, el hecho de que exista la corriente de Humboldt al lado del Océano Pacífico y la cordillera de los Andes junto con la precordillera contribuyen a que el cielo no tenga tanta turbulencia y los vientos no sean tan desestabilizadores para los telescopios y que así puedan ver el cielo de forma más nítida. Ahora va a pasar a hablar mi compañero Salvador Banda. No, disculpen, Jeremías, me equivoqué. Yo. Bueno, mi intención es que un poco vayamos entendiendo igual que las expediciones o como estos grandes descubrimientos y los inicios de la astronomía en Chile, si bien ocurren en nuestro territorio, no son, por así decirlo, impulsados en primera instancia por el mismo gobierno, ¿ya? Y lo otro es recalcar igual que estos inicios hablan del inicio de la astronomía por parte de la República de Chile. O sea, igual estamos hablando de una temporalidad que es mucho más reciente, por así decirlo. Es algo que va del siglo XVIII nada más. Ya no es algo que sea más posterior. Entonces, este inicio de la astronomía en Chile surge a partir de expediciones realizadas por extranjeros, especialmente desde Estados Unidos. ¿Ya? Hay un observatorio que yo creo que todos hemos visitado, ya que hemos tenido la gracia de visitarlo más de alguna vez quizás, o quizás incluso sin saberlo, que es el primer observatorio que se instaló en Chile. Ya fue instalado durante una expedición naval que realizó el gobierno de Estados Unidos, y estaba a cargo de un científico que es James Melville Gillis, ¿ya? Y él es quien trajo todos los telescopios, vio en qué lugar lo quería instalar, y en ese momento hay que imaginarse igual que estamos hablando de Santiago de Chile, en pleno, como construcción como república. Se había independizado Chile hace ya unos 20 años atrás, algo muy reciente. Entonces instalarse en el Santa Lucía le daba una perspectiva no solo del cielo, ya, sino que también de la construcción de esta nueva república. O sea, imaginémonos toda esa ciudad de Santiago histórico, el casco central, teniendo el Cerro Santa Lucía, no como lo conocemos ahora, sino que mucho más, por así decirlo, más cerro. En esa instancia, Benjamín Vicuña Maquena estaba recién instalando y arreglando todo el Cerro Santa Lucía para que se vea como en parte lo vemos ahora. Y dentro de esas instalaciones se pone este observatorio ahí. Ahora, en la actualidad, no funciona el observatorio en ese lugar, porque cuando lo compró el Estado de Chile, lo convierte en el Observatorio Astronómico Nacional. Y ahí se da inicio, o se da el puntapié a todas estas investigaciones astronómicas por parte de la República de Chile como tal. Si se quieren ir a dar una vuelta al Santa Lucía, ahí van a ver todavía, esa es la puerta que se encuentra, ¿ya? No se ve como las cúpulas ni nada de eso, solo se ve esa pura puertecita que ahora creo que la ocupan para guardar como escoba y cosas así, pero está ahí, bonito. Siguiente diapo. Después de que llegara James Gillis, viene otro estadounidense, ya más a finales del siglo XVIII, o sea, a finales del siglo XIX, en el 1800 y algo, 90 y tanto, llega William Campbell acá también a Chile, y con la misma intención o sea, la misma noticia, por así decirlo, que manejaban en Estados Unidos, por eso vienen a Santiago. Y este científico se pone en el Cerro San Cristóbal, y ahí coloca su observatorio. ¿Por qué lo coloca ahí? El Cerro Santa Lucía es un cerro que tiene una menor estatura que el San Cristóbal, y está ubicado en el casco central de Santiago, ya en toda esa zona. Y ya si nos empezamos a trasladar más en el tiempo, nos iríamos dando cuenta de que el sector aledaño al Cerro Santa Lucía está mucho más modernizado. Ya hay luminaria, creo que estaban poniendo luminaria eléctrica en ese momento, entonces eso igual generaba un poco más de contaminación, y ya el observatorio en el Santa Lucía ya no funcionaba muy bien. Entonces este caballero se pone en el Cerro San Cristóbal, y ahí logra observar y
ver la velocidad o calcular la velocidad de alrededor de 10.000 estrellas del cielo austral. Ya recordemos que por eso se vienen para acá, porque ya el cielo de todo el polo norte ya lo tienen más que investigado y todo eso. Para acá en el cielo austral no había tanta información. Y en la actualidad ese observatorio todavía está ahí instalado, uno puede ir, ver la cúpula, ver todo eso, pero está en desuso, desde 1995 que ya no funciona. Lo tiene, es de la Universidad Católica, ¿ya? Y se abre solamente para el Día del Patrimonio, que ahí son oportunidades que uno tiene para ir a ver ese y otros edificios más. Eso, siguiente diapositiva. El Observatorio Astronómico Nacional ¿ya? Ha tenido, a raíz de esas mismas, de la mismo pasar del tiempo, de la misma avance en la urbanización, se ha ido trasladando de lugares, ya no ha estado en un lugar físico estático. Primero estuvo ubicado en el Cerro Santa Lucía, ahí duró alrededor de 6 años, como que el avance tecnológico llegó, la luz llegó, la contaminación llegó y lo tuvieron que trasladar. Lo trasladaron a un lugar que estuviese más despoblado, por así decirlo, y ahí llegó al Parque Quinta Normal, que en ese entonces no es el parque como lo conocemos ahora, era mucho más campo, de hecho es el Parque Quinta Normal de Agricultura, creo que es. Entonces eran como puros terrenos que lo utilizaban para la agricultura. Entonces tenía un espacio privilegiado igual para ver el cielo. O sea, si nosotros vamos a un campo, el cielo se ve mucho mejor que estando en la misma ciudad. Ahí estuvo más tiempo, hasta que en el 1913, también con el avance de la urbanización y la población de estos territorios, de ahí en la Quinta Normal, se trasladaron a un poblado en Los Espejos. ¿Ya? Y ahí estuvo ya mucho más tiempo, alrededor como de 60, 70 años. Hasta que ahí una vez más el avance de la urbanización hace que el observatorio se traslade hasta su ubicación actual, que es en el Cerro Calán. Entonces, igual algo que nos llamó mucho la atención es justamente que si bien estos observatorios se instalaron acá en la zona central, a raíz de la misma instalación y inauguración de estos o traslado de estos, uno puede ver igual cómo se han ido como poblando los sitios. Como que en verdad el observatorio necesita estar en un sector aislado. Cuando lo trasladaron al poblado de Los Espejos, hay cartas que dicen que se iban para allá porque era un sector que estaba deshabitado y que solo las familias con dinero iban allá, pero solo a vacacionar. Entonces era un terreno igual, por así decirlo, privilegiado. O sea, era un sitio que ocupaban, creo que los carabineros para echar a andar a los caballos, como a correr. Eran ese tipo de espacio. Y eso, en cuanto al Observatorio Nacional, sigo. Bueno, gracias a esas expediciones extranjeras, a la instalación y el surgimiento del Observatorio Nacional y el montón de investigaciones, y además de eso, la divulgación de estas investigaciones. O sea, no basta solo con ir así como investigando nomás y el conocimiento no quedaba ahí aislado, sino que también se expandió hacia todo el mundo, y eso obviamente llamó la atención del mundo entero. Y ahí varios países, organizaciones se asociaron, se reunieron y empezaron a ir generando otros sitios de observación astronómica, como el sitio del Cerro Tololo, el Observatorio de la Silla, etc. Y otras organizaciones más. Ahora mi compañero Salvador va a seguir conversándonos un poco de los observatorios, pero ya más en el tiempo ahora, en la actualidad. Adelante, Salvador. Gracias, Jere. Hola, ¿qué tal a todos? Yo voy a hablar un poco del Observatorio ALMA, que es el mayor proyecto astronómico del mundo y se ubica aquí en Chile. Se ubica en el desierto de Atacama, en el llano de Chajnator, a más de 5.000 metros de altitud. Consta de 66 antenas de 7 a 12 metros de longitud, y su primera observación fue en el año 2011. Bastante nuevo. Este observatorio fue planificado a través de una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este,
los cuales estuvieron buscando en varias partes privilegiadas unos cielos donde podían instalar este observatorio, y decidieron finalmente que iba a ser en el desierto de Atacama. El financiamiento también fue a través del Observatorio Europeo Austral y socios norteamericanos, que después se juntaron unos españoles, hasta chilenos hay metidos por ahí. El propósito central de este observatorio son estudiar las estrellas y los planetas que están en nacimiento, las nubes moleculares y también el universo temprano, es decir, el universo antes de nuestra existencia, que se sabe tan poco. Y todos estos propósitos tienen como un objetivo central, que es descubrir nuestros orígenes cósmicos. Finalmente, le vamos a hablar aquí, Rocío les va a hablar acerca de uno de los hallazgos científicos más importantes que tuvo ALMA durante estos últimos 10 años. Ya, para eso me gustaría pedirle a mi compañera Catalina si por favor podría devolverse a la diapositiva que tenía como yo, la de más arriba, por favorcito. Y hablando de este hallazgo, quiero hablar de algo importante y aprovechando que según la astrología, que ya es un tema aparte que hablaron nuestros compañeros antes, ya que estamos en temporada de Tauro, quiero hablar un poco de la constelación de Tauro y sobre todo de una estrella que se encuentra en esa constelación, la HL Tauri. Esta estrella, que es una estrella prácticamente nueva, se podría decir, jovencita, un bebé, tiene menos de 1 millón de años, y lo importante que tiene es que en el 2014 ¿cómo se llama? El Observatorio ALMA hizo este hallazgo científico importante, que fue lograr captar una imagen hasta más nítida de las que había podido sacar el telescopio espacial Hubble. Imagínense, que está en el espacio, o sea, muy importante. El hallazgo que hubo en esta situación fue que dentro de esta foto gigante, como donde se ve la constelación de Tauro, esa estrellita, ese puntito rojo, y que después se ve como un disco planetario, es la HL Tauri, y lo que ustedes ven alrededor, no me van a creer, es un sistema solar en formación. Así mismo. Lo que pasa con esta estrella joven, que además es un fenómeno muy interesante, porque como una estrella tan joven va a ser capaz de reunir este polvo estelar a tal punto de que hay planetas formándose, hay asteroides, hay variadas cosas, y claro, lo importante de esto es que lo pudo descubrir el telescopio, ¿cómo se llama? El telescopio, discúlpenme, el Observatorio ALMA. Quería agregar algo igual, un dato curioso, que del Observatorio ALMA, que nosotros, como el Observatorio ALMA está aquí en Chile, creo que hay un porcentaje de investigadores que sí o sí tiene que ser chileno. Creo que es como el 20%, parece. Como el 20% de los investigadores de todo el observatorio tienen que ser chilenos, y el resto tiene que ir cambiando cada cierto tiempo. Ojo ahí. Yo creo que igual todo el mundo se acuerda cuando salieron en las noticias. Además, nosotros igual éramos más grandes. Así que voy a seguir yo. Y aquí nosotros quisimos poner algunos descubrimientos astronómicos de los últimos años en Chile. Y estos son los siguientes. Desde más... espérense que no veo. Ahí sí. Ya. Planetas extrasolares, por ejemplo, que en 1995 desde Chile se comprobó que habían planetas fuera del sistema solar. Otro de los eventos es Cronómetro de la Galaxia, que la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas, María Teresa Ruiz, logró visualizar por primera vez el cadáver de una estrella, fenómeno que fue bautizado como enana blanca y que hoy se utiliza para determinar las edades de los planetas, galaxias, estrellas y más. Otro es el método para medir las distancias del cosmos, que en este participa también un chileno. En 2010, los astrónomos y premios nacionales de ciencias exactas Mario Jamuy y José Massa desarrollaron un método para medir la distancia existente entre diferentes objetos celestes. Esto también en el 2012, el descubrimiento de una supertierra. Esto es que encontraron un planeta muy parecido a la Tierra, pero es 7 veces más grande.
los 7 planetas habitantes, en febrero del 2017 la NASA dio a conocer uno de los descubrimientos más importantes de la historia, y se trata de 7 cometas y exoplanetas con características similares a las de la Tierra, o sea que podrían ser habitables. Y el planeta más grande, que es Júpiter, en 2019 el astrónomo Maritza Soto, de 25 años, en ese entonces descubrió un planeta 3 veces más grande que Júpiter. Y con esto llegamos a las conclusiones de nuestro trabajo. Dentro de las conclusiones que pudimos como conversar con los chiquillos fue que encontramos que hay muy poco conocimiento de la astronomía en la infancia, y creemos que habiendo tantas cosas aquí en Chile y alrededor de nosotros, creemos que es súper importante que los niños desde muy chicos empiecen a entender lo que funciona acá en Chile y por qué somos uno de los países que tiene más... se me fue la palabra. Tiene más observatorios. Otro es el imaginario económico, que creemos que hay un imaginario económico desde que la astronomía, para poder hacer astronomía hay que tener mucha plata. Y nosotros al mirar el cielo estamos en realidad haciendo astronomía. Entonces podemos hacer que los niños también puedan hacer astronomía solo con salir de sus casas. También nos parece importante que haya una valoración en la astronomía en Chile, ya que somos uno de los países más importantes. Deberíamos también como tener una cultura sobre esto y en lo posible como más información, que la información sea como más asequible para todas las personas. Y también creemos que la falta de divulgación, que esto como que genera todo lo anterior, pues, que no mucha gente lo conozca, que sea como una ciencia muy como desconocida, y en ese sentido para un grupo de personas, como que se cree que es para un grupo de personas y es muy difícil ser astrónomo. Y eso. Qué buenas las reflexiones. Oye, yo quería, antes de aplaudirle, quería que se devolvieran a la diapositiva anterior, por favor. ¿Quién está manejando? Que dice, claro, los hallazgos más importantes. Dice los 7 planetas habitables. En febrero del 2017 la NASA dio a conocer uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Entonces ahí dice arriba en el título los 7 planetas habitables, y ya después dice se trata de 7 cometas. Entonces, es que no, así lo tienen como nombre, como que así lo nombraron los 7 planetas habitables dentro de como la comunidad científica, pero claro, son cometas y exoplanetas. Pero características similares a la Tierra. Claro, como que yo creo que por eso lo nombraron planetas en realidad, porque son como el planeta Tierra. Oye, bueno, felicitaciones, me di cuenta que tienen harto conocimiento de algunos términos astronómicos y que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ahí la Rocío habló del disco protoplanetario, ¿cierto? Bueno, hablaron de exoplanetas, hablaron de sistemas extrasolares, y bien, pues qué bueno, porque son cosas que igual vamos a ir revisando más adelante. Así que felicitaciones a su grupo, muy bueno, excelente. Aplausos para ellos. Muy bien. Siendo que hora es. Son las 16:19 hasta las 16:30. Nos juntamos de nuevo para que vayan al baño, se tomen un café, algo, y seguimos, porque tenemos que continuar con la clase. ¿Ya? 10 minutos de receso. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Gracias por recordarme. Los amo. Ya, entonces, ok. Voy a volver acá. Gracias por recordarme. Entonces, volviendo a esto, teníamos que, la primera ley de Kepler, la ley de las órbitas, dice que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. Pero aparte de eso, lo que descubre Kepler es que esa trayectoria elíptica, el Sol está ubicado en uno de los 2 focos de la elipse, ¿ya? En uno de los 2 focos. Y, o sea, no está ubicado al centro de la elipse, sino que está más cargadito para un lado. Y se habla de la excentricidad E de una elipse,
Y yo les voy a contar qué es lo que es la excentricidad en palabras de apeso, en palabras simples. La excentricidad es cuán achatada es una elipse. Mientras más achatada la elipse, más alargada, tiene mayor excentricidad. Pero si la elipse es más como gordita o más parecida a un círculo, su excentricidad disminuye y cuando ya es un círculo tiende a cero, o es cero. ¿Ya? O sea, yo podría decir entonces que un círculo es una elipse de excentricidad cero. Entonces, cuando empiezo a achatar esta elipse, se empieza como a alargar hacia los lados, ahí aumenta la excentricidad, ¿ya? Entonces, aquí dice, la excentricidad de una elipse es la medida de lo alejado que se encuentran los focos del centro. Claro, porque en la medida que yo empiezo a estirar esta elipse para los lados, estos focos empiezan a separarse del centro. Las distancias focales comienzan a ser mayores. Si ustedes se fijan, la elipse que está abajo tiene mayor excentricidad que la elipse que está arriba, es más ancha. ¿Se fijan? Bueno, eso es la excentricidad, es un valor. Es un valor que viene dado por una relación matemática que para el caso nuestro no tiene mucho sentido que la estudiemos solamente para mostrársela. Así se calcula el valor de la excentricidad de una elipse. Que corresponde a, ¿qué es lo que es V? Dirán ustedes, bueno, V es el semieje menor, ese que está ahí. A cuadrado, cuando yo tomo la distancia de la distancia focal y el semieje menor, yo puedo formar un triángulo rectángulo. Bueno, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo se llama A, o se le denomina como A. Y la excentricidad se calcula con esta relación. Si aumenta la distancia focal, se crece. Si se crece, A crece. ¿Se fijan? Entonces, en la medida de que esto disminuye, porque si A crece, esta relación disminuye y este número se hace más grande, entonces crece la excentricidad. Pero si A disminuye, entonces este número de acá también va a disminuir y va a disminuir la excentricidad. Bueno, la mayoría de las órbitas, y esto lo descubre Kepler, que la mayoría de las órbitas planetarias tienen un valor muy pequeño de excentricidad, es decir, casi cero. O sea, por eso que les costó tanto encontrar, y a él mismo les costó encontrar esta figura geométrica que se ajustaba a las órbitas de los planetas. Casi se podrían considerar como círculos descentrados, como que yo tuviera dos círculos descentrados. Entonces, eso hace una elipse, pero en el fondo es una elipse, pero de muy poca excentricidad. En realidad las órbitas son elípticas. Entonces, tenemos que la primera ley de Kepler se puede establecer como la ley de las órbitas, y decimos entonces que la primera ley, ley de las órbitas, la enunciamos así, como está acá abajo. Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene el elipse, dependiendo de dónde se mire, ¿cierto? Entonces, el Sol se ubica en uno de los dos focos. Cuando la Tierra pasa más cerca del Sol, ¿cómo se llamaba este punto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan o no vieron la última parte de la clase? ¿El solsticio de verano? ¿Cómo? ¿El solsticio de verano o no? Ya, pero este punto, cuando la Tierra está más cercana al Sol, tiene un nombre. ¿Afelio? No, el otro es el afelio. Cuando está muy cerquita del Sol se llama perihelio y cuando está más lejos del Sol se llama afelio. ¿Ah? Así que estaba cercano. Bueno, ¿cuál es el efecto de estas órbitas elípticas? Primero, que la distancia del Sol a la Tierra no permanece constante, a pesar de que son millones de kilómetros, pero claro, cuando la Tierra está acá, hay una distancia al Sol. Cuando la Tierra se ubica en este punto, la distancia va cambiando. Cuando está en este punto de acá de la órbita, va cambiando su distancia al Sol. ¿Se fijan? Entonces la distancia varía durante el movimiento de traslación. Entonces cuando uno habla de distancias promedios, o sea, cuando uno habla de las distancias al Sol, uno habla de distancia promedio al Sol. ¿Por qué? Porque todas van a ir variando según el lugar en que se encuentre la órbita. Por eso es que calcula un promedio.
¿Cuáles son las consecuencias? Que el diámetro aparente del Sol varía de forma inversa a la distancia de la Tierra al Sol. Por ejemplo, si yo estoy en el afelio, acá, si esta Tierra está acá, entonces yo veo que el Sol está un poquito más lejos. Por lo tanto, voy a ver un Sol un poco más pequeño. En cambio, si la Tierra se encuentra en el perihelio, voy a ver un tremendo Sol. Entonces voy a creer de que el Sol es más grande y voy a ver o notar que el diámetro del Sol aumenta. Entonces ahí, ¿qué es su diámetro aparente? Cuando la Tierra se acerca al Sol, su diámetro aparente aumenta, y al alejarse la Tierra del Sol, el diámetro aparente disminuye. El diámetro máximo visto desde la Tierra al Sol se produce durante el perihelio, ¿ya? Aquí. Y el diámetro mínimo ocurre acá en el afelio. Mientras más lejos está del Sol, más pequeño se ve, mientras más cerca del Sol, más grande se ve. Esa entonces, la que acabamos de ver, vayan anotando, era la ley de las órbitas. En palabras simples la podemos expresar como que todos los planetas se mueven en su órbita alrededor del Sol en órbitas elípticas, ¿ya? Esa es la ley de las órbitas. ¿Profe? Sí. Una pregunta. ¿Por qué se le dice que es el diámetro entre la Tierra y el Sol? Y no es la distancia, nomás, solamente. Porque el diámetro es la distancia que hay dentro de un círculo, ¿verdad? Pero, no. Acá está, ¿tú estás pensando en esto? Porque sí. Aquí se dice que el diámetro máximo del Sol visto desde la Tierra. Ya. El diámetro del Sol de aquí hasta acá. Ya. El diámetro del Sol. Ya, perfecto. La anchura del Sol. Si yo lo veo desde aquí, lo veo muy grande, ese diámetro. Pero si yo estoy por acá, voy a ver que ese diámetro del Sol va a disminuir. A eso se refiere el diámetro del Sol. Ya, perfecto. Esto de aquí al Sol, esta distancia se le llama distancia promedio o radio medio, ¿ya? Que son términos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la primera ley de las órbitas, todos los planetas tienen órbitas elípticas alrededor del Sol. La segunda ley se llama ley de las áreas. Quiero que miren esa figura, ese GIF que está ahí, que lo observen bien. Yo sé que ustedes desde como esto está en Zoom, igual no lo ven tan bien, pero no me interesan tanto los detalles de la Tierra. La Tierra ahí, si vieran bien el GIF, está rotando en su órbita a medida que se traslada. Pero eso no es lo más importante. Quiero que se fijen en otro fenómeno que ocurre ahí. A ver si se dan cuenta. Es bien sutil. Pasa más rápido cuando está cerca del Sol. Muy bien. Excelente. Qué buen ojo. Muy buen ojo. Efectivamente, la Tierra, a medida que se acerca al Sol, aumenta la velocidad de su órbita. A medida que se aleja, disminuye un poquito, disminuye, empieza a acelerar de nuevo y aumenta su velocidad. Entonces, la ley de las áreas dice lo siguiente, que nos da información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta, y dice que la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, la Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto les va a quedar mucho más claro con este dibujo de acá. En esa misma órbita, si yo tomo el tiempo, bueno, esto van a ser meses, de aquí hasta acá, ¿cierto? Y tenemos las distancias promedios al Sol en ese momento, y calculo el valor de esa área del arco de la elipse, y después tomo la medida del mismo mes, por ejemplo, un mes o 2 meses acá. Si tomé 2 meses acá, tengo que tomar 2 meses acá. Entonces, el área que barrió en ese tiempo la Tierra respecto del Sol es exactamente la misma área que barre acá o que barre acá en tiempos iguales. Entonces, la ley de las áreas, y esto ocurre por la velocidad de la Tierra cuando está más cerca del Sol.
Entonces, claro, para que esta ley de las áreas se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque al Sol. Y esto fue lo que nos supo explicar Kepler, por qué ocurría eso. Él se dio cuenta de que ocurría, pero no porque estuviera mirando cómo la Tierra giraba en torno al Sol, porque él era parte de la Tierra, sino que solo con cálculos matemáticos a través de sus planos, de los planos que heredó de Brahe, él pudo establecer esta relación, la ley de las áreas. Y esto sugiere la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer a los planetas. Newton es el que lo descubre años más tarde. Pero, sin embargo, Kepler pudo establecer esta ley de las áreas. Bueno, esas son solamente letras para explicar que barre áreas iguales en tiempos iguales. Y que a medida de que está pasando más cerca del Sol, la velocidad aumenta. Ahí también hay otro GIF para darse cuenta, bueno, lo que está mostrando el GIF, que todas esas áreas que están siendo marcadas con un celeste más claro son las mismas. Si uno las calculase matemáticamente, todas esas áreas barren lo mismo. Y obviamente están ocurriendo en tiempos iguales. Esa es la famosa segunda ley, la ley de las áreas. ¿Ya? Entonces, ahí dice, las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el perímetro de dichas áreas, ¿cierto? En palabras simples, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. El efecto que produce esto es que la velocidad con que se mueve la Tierra alrededor del Sol no es constante, sino que varía, y es mayor la velocidad cuando está más cerca del Sol y es menor cuando está más alejado del Sol. O sea, la velocidad es mayor en el perihelio y es menor en el afelio. La consecuencia de esto es la duración de las estaciones en ambos hemisferios. Y aquí me quiero detener. No sé si fue en esta sección o en la otra en que alguien dijo algo la clase antes pasada. Y esto tiene que ver con la duración del verano en el norte y la duración del verano en el sur. ¿No fue en este curso? Parece que no. Entonces se los voy a decir, lo que dice ahí. La duración de las estaciones en ambos hemisferios son diferentes. No, en primavera, y porque alguien lo mencionó también en la exposición que hicieron sobre la astronomía, en primavera y en otoño no ocurre esto. Pero en verano y en invierno sí ocurre que el verano en el hemisferio norte, cuando la Tierra se mueve más despacio en su órbita, dura más que el verano en el hemisferio sur, cuando se mueve más rápido. Por ejemplo, repito, el verano en el hemisferio norte, cuando la Tierra se mueve más despacio en su órbita, dura más que el verano en el hemisferio sur, cuando se mueve más rápido. Yo diría que es distinto, o sea, parece que lo voy a revisar eso porque me entró la duda. Yo diría que el verano dura más en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Se los voy a dejar de tarea. ¿Dónde dura más el verano? ¿En el hemisferio sur o en el hemisferio norte? Profe. ¿Sí? Yo creo que en el norte. O sea, estoy pensando solo en como, si uno ve como arriba de la línea del Ecuador, aquí en América, eso es Centroamérica, y el verano es mucho más largo que el invierno. Entonces vendría siendo el hemisferio norte en donde el verano es más largo. Sí, pero piensa bien al norte, piensa por ejemplo en Canadá. Ah, claro, pero es que si comparamos como bien al norte, tendríamos que comparar con bien al sur, y en ese caso, claro, y en ese caso no sé si en Puerto Montt y en Canadá habrá alguna diferencia entre dónde es más largo el verano o el invierno. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe que me interrumpa, pero ¿no tendrá lo mismo que ver con esas como fenómenos que se dan, no sé, en Punta Arenas, donde no amanece en un día? Eso es como en invierno. Y creo que en el norte como que no anochece un día, una cosa así. No, son 6 meses. Y eso ocurre en el círculo polar. Y eso se lo dejé grabado en la clase pasada. En los círculos
los círculos polares, por eso se llaman círculos polares, en el Ártico y en el Antártico, cuando en el norte están en invierno, tienen 6 meses de noche, porque el sol no alcanza a cubrir esa zona del círculo polar ártico. En cambio, en ese mismo periodo, en el sur, en la Antártica, tienen 6 meses de día, de sol. Al revés, cuando en el hemisferio norte están en verano, entonces en el círculo polar ártico van a tener 6 meses de día y en el círculo polar antártico van a tener 6 meses de noche. Eso es lo que ocurre por este fenómeno del, primero, de la traslación y segundo, por la inclinación de la Tierra. Es por eso que se producen estas diferencias, ¿ya? Bien, entonces la segunda ley que decía que los planetas en su órbita barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿ya? Eso es. Y la tercera ley de Kepler habla de los periodos. Para que nos entendamos, periodo se refiere a tiempo. El periodo de rotación, o de traslación, perdón. Porque si yo digo el periodo de rotación de la Tierra, si yo digo de rotación, ¿cuál es el periodo de rotación de la Tierra? ¿O cuánto dura el periodo de rotación de la Tierra? 24 horas. 24 horas. ¿Y cuánto dura el periodo de traslación del planeta Tierra? 365 días. 365 días, ¿cierto? Esos son los periodos, los tiempos que demoran en dar una vuelta. Por eso se llaman periodos. Entonces, la tercera ley de Kepler establece la ley de los periodos y dice que, fíjense que él llega a establecer esto. Él relacionó los periodos de los planetas con la distancia que tenían los planetas al Sol. Y dice que lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol con sus radios medios. Si ustedes se fijan en ese GIF que está ahí, ¿cuál de los dos planetas, el que está más adentro o el que está más afuera, creen ustedes que tiene menor periodo? ¿O cuál se demora mejor, cuál se demora menos en dar una vuelta? El de adentro. El de adentro, ¿cierto? Y el que está más afuera se demora más en dar una vuelta al Sol. Y es posible que vayan a la misma velocidad. Entonces, para un planeta dado, cualquiera, para todos los planetas, en el fondo, por eso es una ley, porque es válida para todos. ¿Ah? La ley de las órbitas es válida para todos los planetas. Todos los planetas orbitan en órbitas elípticas. La ley de las áreas es válida para todos los planetas, y no solo los planetas como vamos a ver más adelante. Es válida para todo lo que gire en torno al Sol. Y la ley de los y la ley de los periodos también es válida para todo el planeta. Pregúnteme nomás, Alfredo. Le quería preguntar si, por ejemplo, los planetas siempre estaban todos a la misma altura o había uno más arriba que otro en cuanto a la órbita que tienen por el Sol. Mira, vamos a ver más adelante que nuestro sistema solar se formó a través de un disco protoplanetario, como decía la Rocío, y por lo tanto debieran estar como en la misma línea de la órbita, ¿cierto? Si esas órbitas, mira, en realidad no estoy tan segura, tendríamos que averiguarlo, pero si hubiese alguna diferencia, es probable que se haya producido, porque se originaron todos en el mismo disco, pero hubieron muchas colisiones entre los asteroides, entre otros planetas, ponte tú, que hayan existido, que desaparecieron. Entonces, como hubo tantas colisiones, es posible que hayan cambiado un poco la órbita. De hecho, nuestro planeta está girando con este eje de rotación, producto quizá también de alguna colisión, que lo movió, ¿te fijas? Pero están todos como en el plano, en el eje X, digamos. Debieran estar todos en ese mismo plano, pero no estoy segura. Y no hay si ninguno que fuera claro, así el eje Y. No, no. Yeah. No. Como te digo, pueden haber
algunas diferencias sutiles producto de estas colisiones, pero todos se originaron a partir de un mismo disco. Por lo tanto, todos empezaron a girar iguales. ¿Ya? Pero buena la pregunta, fíjate, habría que averiguarlo. Profe, y Averígualo y me cuentas. y esa misma explicación sirve para que a mí una vez me preguntaron por qué los planetas giraban todos para el mismo lado. Por lo mismo. Esa es la misma explicación. Es la misma explicación, porque el sistema solar se originó a sí mismo, como mostraron en el grupo de la astronomía en Chile, como mostraron esta estrella, no, mostraron el disco protoplanetario, esa estrella en rojo, que después salía como un zoom para afuera, ese es un disco protoplanetario, es una estrella en formación, es un sistema solar en formación, y nuestro sistema solar también, bueno, la explicación que dan los científicos es esa. Esa es la teoría que existe de cómo se formó el sistema solar. Es la teoría más creíble. ¿Por qué? Por estas evidencias que hay ahora de otros sistemas en formación. Entonces se dice que nuestro sistema solar se creó de esa forma. Por el estallido, es como un mini Big Bang, que se crea una supernova, estalla, y todo ese polvo en suspensión empieza, porque todo esto siempre es en rotación, y todo ese polvo en suspensión empieza a girar, a girar, a girar, y se empiezan a reunir algunos pedazos, y los que se reúnen también empiezan a girar en torno y se empiezan a formar los planetas. Empiezan a despejar la vecindad, así como la vecindad del Chavo. ¿Por qué? Por gravedad. Por eso que Newton es tan importante. Porque al principio es una explosión, que empieza a girar, ¿cierto? Y ese giro, de a poco se empiezan a aglutinar pedacitos de materia, y por atracción gravitacional, por gravedad, se empiezan a juntar, a acoplar, y se empiezan a limpiar los espacios más vacíos, y se empiezan a formar estos planetas. Entonces, así se piensa que se formó nuestro sistema solar. Profe, dígame. Es que cuando en el grupo de astronomía en Chile explicaron esto, de la formación de este nuevo como sistema solar, me entró una duda. Y yo sé que este sistema solar, igual el que está en creación, igual está alejado de nuestro sistema solar, pero si se creara uno cercano a nuestro sistema, ¿eso podría alterar, por ejemplo, esta forma de trasladarse a través de nuestra órbita? O sea, la gravedad de otro sistema solar podría traer, por ejemplo, no sé, a los planetas que están más alejados. Y pudiera ser, pero quién sabe, o sea, habría que demostrarlo. Igual yo tengo entendido que los sistemas solares están en movimiento dentro del universo. Entonces, como que quizás de cierta manera energéticamente no se repelen o es algo que lo así. que pasa es que está todo en equilibrio, dice, según Newton, pero resulta que lo que está diciendo tu compañera es un sistema de información que pasa, se aparece ahora uno de la nada y está muy cerca de nuestro sistema solar. ¿Lo afecta o no lo afecta? Eso es lo que está planteando ella más o menos. Claro, porque por ejemplo, si apareciera un sol, ya estoy inventando porque a lo mejor esto nunca podría pasar, pero si apareciera un sol, no sé, ahí a la distancia de Júpiter. Claro. Igual esa gravedad, la gravedad que ejercería ese sol podría afectar nuestra Podría órbita. afectar la órbita de Júpiter, claro que sí. Y de hecho, fíjate que las últimas observaciones astronómicas que han arrojado justamente en el observatorio ALMA, todas estas nuevas estrellas, estos planetas nuevos que han encontrado, ha sido por eso, porque, bueno, eso no es por observación ni de telescopio ni nada, sino que todos estos observatorios son a través de ondas. Entonces se percataron de que habían algunas diferencias de onda entre uno de los planetas más alejados, Saturno, por ejemplo. Entonces, y eso era por una cosa gravitatoria. Entonces, por eso llegan a descubrir otros planetas. ¿Qué es lo que está pasando ahí en la órbita de Saturno o de Urano, que está como que se corrió un poquito, ¿te fijas? Y por eso han descubierto otros planetas.
Bueno, pero eso da para mucho. Terminemos de ver la tercera ley antes que se me acabe la clase. Entonces, la tercera ley dice que estas órbitas, el T, recuerden, es el periodo. O sea, y el R es la distancia promedio que hay del Sol a cada planeta. Este es R. Entonces, ¿qué dice Kepler? Que existe una proporcionalidad entre el cuadrado del periodo y el cubo del radio promedio al Sol. Y él lo midió para la Tierra y le dio un valor. Y después con las observaciones tenía más o menos la distancia relativa a Marte o a Venus y le daba el mismo número. Entonces con esta relación se pudieron determinar los periodos de traslación de otros planetas que no se conocían o de o los radios, la distancia a la que estaban esos planetas del Sol, con esta relación matemática. Entonces, la ley de los periodos dice, bueno, se puede expresar de esa forma, ¿cierto? Como T cuadrado partido por R cubo, donde T es el periodo y R cubo es la distancia promedio. Y, o se puede expresar así. ¿Ah? El cuadrado de los periodos es directamente proporcional, por eso que hay una constante de proporcionalidad ahí, al cubo de los radios promedios. Ahora, este valor de esta constante, que era el mismo para todos estos cocientes, ese fue el valor que no pudo explicar Kepler, porque se producía, y que después más adelante lo explica Newton. Que lo que esté es el periodo del sistema, el periodo del planeta, o sea, lo que demora en dar una vuelta, y se mide en segundos, según el sistema internacional. K es la constante de proporcionalidad, y se mide en segundos cuadrados partido por metro cúbico. ¿Por qué? Porque dirán ustedes, bueno, porque está el tiempo al cuadrado partido por el radio al cubo. Y aquí aparece, bueno, la R, que es la distancia media al Sol. Recuerden que R va variando, entonces por eso es que se calcula la distancia media o promedio. Entonces se habla de distancia media o de radio medio, porque es el promedio de la distancia al Sol. Y se mide en metros, ¿ya? Y esta distancia promedio del Sol, que es aproximadamente 149.597.870.700 metros, equivale a una unidad astronómica. Esto se aproxima a 150.000 millones más o menos de metros, y esa es la unidad astronómica. Para no tener que hablar tanto de tantos metros, se habla de una unidad astronómica. O sea, el radio promedio o el radio medio de la Tierra al Sol es una unidad astronómica. Y ahí está entonces esa unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se enuncia la tercera ley? Ley de los periodos, perdón. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital, eso es para cualquier planeta. El cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Y eso es para todos los planetas. Es más, es válido para todos los planetas, es válido para todo lo que gire en torno a otra cosa. Y lo bonito de estas tres leyes de Kepler, que es válido para todo lo que gira en torno a algo en el espacio exterior. O sea, todo lo que gira en torno al Sol, o todo lo que gira en torno a otro Sol, o a otro sistema solar, se rige por estas leyes. Y así como se rige para este macrosistema, más adelante, otros científicos se dan cuenta que también rige para los microsistemas. Y si ustedes se acuerdan algo de lo que vieron en enseñanza básica o en enseñanza media de electricidad, en enseñanza media, cuando vieron la ley de Ohm, se parece mucho a lo que vamos a ver en la ley de gravitación universal. Bueno, próxima clase. Pero sí, esto rige tanto para macrosistemas como para microsistemas. Todo lo que rota en torno a otra cosa
se rige por estas 3 leyes de Kepler. Y más adelante se van a regir por la ley de la gravitación universal de Newton. Ahí tenemos varios planetas, o los planetas conocidos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Aquí falta Urano. Pero ahí están en sus órbitas elípticas, y para ellos entonces se cumplen estas 3 leyes. ¿Ya? Ahora, en relación a la última ley, la ley de los períodos, se observa que los planetas se mueven más despacio o más lento cuanto mayor es su órbita. El valor concreto de la constante K lo vamos a estudiar cuando hayamos introducido a Newton con la ley de la gravedad. Pero si ustedes se fijan, a medida que los planetas se van alejando del Sol, empiezan a disminuir esta velocidad en sus órbitas, porque también los afecta menos la gravedad del Sol. Entonces, ¿cuál va a ser el planeta que tiene menos periodo de rotación? Según lo que acabamos de decir. Mercurio. Mercurio, porque está más cerquita del Sol. Mercurio tiene una rotación súper pequeña. O sea, el año de Mercurio es pequeñísimo al lado del año de la Tierra. Ahora, el valor de K es el mismo para todos los cuerpos que giran en torno a otro. Entonces esto sirve para ley de la gravitación universal, para todos los fenómenos celestes, ¿cierto? Y para otros. Los planetas del sistema solar, todos comparten el valor de K, al girar todos alrededor del Sol. También los satélites de un planeta compartirán el valor de K entre ellos. O sea, todo lo que gire en torno a un planeta, la Luna también se rige por estas leyes, en el sentido de los periodos. Todos los satélites de Júpiter, de Marte, también se rigen por estas leyes. ¿Ya? Y a veces se pueden expresar estas leyes de esta forma. A mí me interesa que ustedes tengan clara esta relación, esta de acá. Porque nosotros no vamos a trabajar con A, porque recuerden que A era la hipotenusa de este triángulo. Pero sí me interesa que trabajemos con los periodos. O sea, yo puedo comparar 2 planetas. ¿Ya? Puedo comparar el planeta Tierra, por ejemplo, con el planeta Marte. ¿Ya? Entonces, yo puedo hablar del periodo del planeta Tierra y el periodo del planeta Marte. Entonces debiera cumplirse esta relación, que el radio del planeta Tierra al cubo, por el radio del planeta Marte al cubo, debiera ser igual al producto de los periodos de ambos planetas respectivamente. Entonces, esto me permite ir determinando tanto radios medios de cada planeta al Sol, o ir calculando los periodos de sus órbitas. A eso se refieren los subíndices. Acá entonces tenemos los planetas con sus distintas órbitas. Según lo que preguntó Alfredo, esas órbitas, fuiste tú el que preguntó, ¿no es cierto? Estarían todas más o menos alineadas. Si hay alguna que esté más arriba de otra o algo más inclinada, puede ser producto de alguna colisión. Y aquí entonces están los datos. Esto está medido en unidad astronómica. S1 significa que está todo en función de la Tierra. La Tierra, o sea, si yo tomo la Tierra como referencia, entonces la distancia media es 1, una unidad astronómica. Entonces, de esa forma podemos ir determinando a qué distancia está Venus del Sol, a qué distancia está Mercurio del Sol, a qué distancia está Marte del Sol, todo esto en unidades astronómicas. ¿Ya? El que está más lejos del Sol es Neptuno, a 30 unidades astronómicas. Esto tiene que ver con la excentricidad de la órbita, ¿cierto? Que también, o sea, puede que hayan órbitas que son un poquito más excéntricas que otras, o otras menos excéntricas que otras. Pero los periodos en años es importante verlo también. Imagínense, si nosotros nos demoramos 1 año en dar la vuelta al Sol,
Mercurio se demora como la quinta parte menos, 0,2 años. Venus se demora 0,6 años, o sea, menos que un año. Pero Marte se demora casi 2 años en dar una vuelta al Sol. Júpiter se demora casi 12 años en dar una vuelta al Sol. Saturno, 29 años. Urano se demora 84 años en dar la vuelta al Sol. Y Neptuno, no podríamos vivir una vida nosotros para verlo a Neptuno dar una vuelta al Sol. Casi 165 años. ¿Me fijan? Entonces esto es lo importante de las leyes de Kepler, lo que pudo establecer Kepler con sus leyes. Me encanta esta foto, porque esta foto permite ver un poco la relación entre las dimensiones de cada planeta y el Sol. ¿Ustedes saben cómo se les llama a estos primeros 4 planetas? Que son chiquititos en comparación del Sol y que son chiquititos en ¿Interiores? Planetas interiores, ya, bien. ¿Cómo se les llama además de planetas interiores? Ya, si a esto se le llama interiores, entonces, ¿cómo se le llama a estos 4 de acá? Ya. ¿Y alguien sabe más cómo se le llaman a estos 4 planetas? Voy a partir por acá, entonces. ¿Cómo son llamados estos 4 planetas? ¿Gigantes? Gigantes, bien, bien, gigantes. ¿Y de qué estarán conformados mayoritariamente estos 4 planetas? De gas. De gas. Entonces se les conoce como planetas exteriores, gigantes y gaseosos. Volvamos acá entonces. ¿Y estos de acá? Interiores. ¿Ya? Pequeños. ¿Ya? ¿Y? ¿Y? ¿Lo dijiste? Rocosos. Rocosos. Porque están mayoritariamente compuestos por roca en vez de gas. Estos de acá son globos de gas inmensos. No se conoce cuánto adentro está su núcleo. ¿Ah? Bueno, se supone que están al centro de toda esta esfera, pero no lo conocemos más que eso. Es porque están conformados por mucha masa gaseosa. Y estos anillos de Saturno están conformados por partículas también de hielo. También hay un video de Nat Geo que me gustaría que lo vieran, un documental, que se ve perfecto cómo están conformados los anillos de Saturno. Bien, pues, Kepler dedujo estas 3 leyes a partir de la observación del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y gracias a ellas podemos estudiar el movimiento de cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol. ¿Sí? Disculpe lo que decía la compañera en el chat, la Cintia, Ah, y la Vale, acerca de que, ¿qué pasa con Plutón? Yo aún no entiendo porque lo declararon planeta, lo desdeclararon planeta, no. Sí. ¿Podría explicar eso, por favor? Sí, déjame terminar con esto y te lo explico. Entonces, Kepler, con todas estas leyes que él dedujo, dice que el movimiento de cualquier cuerpo que orbite alrededor del Sol, los planetas, los asteroides, los cometas, todos los satélites orbitando alrededor de los planetas y los tantos satélites naturales, por ejemplo la Luna, como los artificiales, todo aquello que gire en torno a otro astro se rige por las 3 leyes de Kepler. ¿Ya? Todos. Entonces es válido para los cometas, los asteroides, los planetas, los satélites naturales y artificiales. Ahora respondo a tu pregunta. Plutón estaba aquí a la colita. ¿Ya? Y era chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces Plutón estaba ahí. Entonces nosotros teníamos 9 planetas. Pero la comunidad científica estableció que para
que un planeta fuese llamado planeta, tenía que cumplir con algunos requisitos. Y era haber limpiado la vecindad, me da risa esa palabra, haber limpiado totalmente su vecindad, o sea que alrededor de él no hubiera nada flotando, ni dando vueltas, ni basura. ¿Ya? Y eso es por atracción, por gravedad. Que tuviera una masa suficiente como para ser llamado planeta. Y la otra, no me acuerdo, pero eran 3 condiciones que las vamos a ver más adelante igual. Entonces Plutón se consideró que era muy pequeño y que no cumplía con alguna de estas 3 restricciones. Por lo tanto, no dejó de ser planeta, pero pasó a configurar la lista de otra clasificación que se le llamó planetas enanos. Y existen 5 planetas enanos, y dentro de los cuales se enlistó a Plutón. ¿Ya? Por lo tanto, sigue siendo planeta, pero es un planeta enano. Para profundizar más en este tema, les recomiendo que vean ese video que está ahí como tarea. ¿Ya? Por ahí tienen otros links también para que vean si es que quieren. Pero ese lo voy a dejar de tarea porque ese tiene que ver con la clase que expliqué hoy. Entonces, para que les quede todo como mucho más claro. Y lo de Plutón y lo de los anillos protoplanetarios y la formación del sistema solar, eso viene en un próximo capítulo. Así que no se lo pierdan. Espero que les vaya bien este fin de semana. ¿Tienen alguna consulta que hacerme? Cuídense, cuiden a los suyos, no salgan, quédense en casa. La comunidad científica lo discriminó. Cuídense mucho, ¿ya? Que estén súper bien y espero que hayan disfrutado la clase y nos queda mucho más todavía por averiguar, así que ánimo, ¿ya? Gracias, profe, que esté bien, usted igual. Ya, nos vemos el próximo Chao, día. profe, nos vemos. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Bien. Chao, Chao, profe. chao. Ya subí el PPT, voy a dejar la clase grabada más rato.